Como profesionales siempre estamos con el reto de cuál es el siguiente paso dentro de nuestra carrera. Obviamente el crecer es complicado, pero el crecer en la era de la inteligencia artificial puede ser aún más complicado. Como profesionales, tenemos el reto constante de la implementación de mejora continua en todo lo que hacemos en cada uno de los aspectos de nuestra vida profesional. Si bien sea la parte de comunicar, bien sea la parte de dirigir proyectos, bien sea la parte de ejecutar mi trabajo o sencillamente el lograr entender qué es lo que está pasando. Por eso es que hay 3 retos específicos que queremos compartir con ustedes como el top 3 de los retos de los profesionales cuando tienen que acercarse a la implementación. Ahora, ¿por qué quieren llegar a la implementación? Por el propósito de la compañía, pero ya vamos para allá. ¿Listos? Reto número 1, identificar tareas simples para poder guiar el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto es muy importante. Y de por sí hay un ejercicio súper sencillo para poder detectar qué tareas te gustaría que la inteligencia artificial hicieras. Y es hacer una lista de 10 cosas que odias hacer de tu trabajo y 10 cosas que amas hacer de tu trabajo. Si cada persona hiciera esa lista y la rompiéramos y se quedaran solamente con lo que aman hacer, todo el mundo sería más productivo. Y este otro papelito, que es el papelito donde decimos esto es lo que no me gusta hacer, es el brief perfecto para que las personas se sienten a entrenar inteligencia artificial para que pueda quitarles esas tareas tediosas, monótonas y repetitivas que nos quitan y nos alejan de la felicidad de nuestros trabajos. Ese acercamiento es el más importante que debemos tener para implementar, porque de esa forma vamos a estar todo el tiempo buscando nuevas cosas para hacer con inteligencia artificial. Problema, si hacemos esto con inteligencia artificial, va a llegar un momento donde vamos a quedarnos sin qué hacer porque sencillamente amamos nuestro trabajo y no hay nada malo para hacer y nos va a empezar a quitar cosas que amamos hacer. Por eso el propósito es muy importante, para poder guiar siempre al siguiente nivel en ese espiral ascendente, para que las personas descubran con la inteligencia artificial el cómo quitarlo de nuestra agenda. ¿Listos? El reto número 2, talentos de inteligencia artificial. Es hora de que todos los profesionales aprendan cómo hacer cosas interesantes con inteligencia artificial. Y esto quiere decir que muy probablemente tengan que leer mucho, estar como atentos a lo que está pasando, pero sobre todo tengan que tomarse un café con los profesionales de la inteligencia artificial, los data scientists, los data munchers, los data visualization officers, todas las personas que estamos hablando del CIA, del Chief Intelligence Officer, el Chief Artificial Intelligence Officer, el CAIO, que pues ya está, es un nuevo cargo que probablemente vayamos a tener. Y se va a conocer no como eso, sino como el CCO. Lo que pasa es que suena como otro cargo y no lo vamos a decir, pero es el Chief Cognitive Officer y por eso es que le va a poner el AI para que funcione, pero está bien. Lo importante es que cuando estemos sentándonos con estos talentos de café, tenemos que ver cómo ellos están manejando sus acercamientos a la inteligencia artificial para que podamos conocer qué los apasiona, qué les gusta y qué funciona, para que incorporemos esas posiciones dentro del perfil sofisticado que necesitamos crear para sobrevivir en la sexta revolución. Es muy importante empezar a invitar a las personas de inteligencia artificial a nuestra organización para que lo conozcan, pero es más importante empezar a sentarlos con ellos, nosotros a nivel personal, para entender cómo podemos hacer que lo que ellos saben por lo menos lo incorporemos en nuestro perfil, si no como un experto, bien por lo menos conceptualmente. Pero no solamente por eso. Como profesionales, dentro de este segundo reto importante, tenemos que tener la capacidad de seleccionar talentos de inteligencia artificial para nuestros equipos. Si bien tú eres de contabilidad y tienes un experto en la parte contable, necesitas ponerle al lado un experto de inteligencia artificial para que puedan trabajar de la mano. Estas nuevas duplas
por supuesto van a extender la nómina, por supuesto van a hacer inversiones, pero con el tiempo se van a pagar solas por la velocidad, la eficiencia y la reducción en nómina. Lo que quiere decir que todo el mundo está cavando su propia tumba. Y eso quiere decir que necesitamos sacudirnos la tierra que nos cae encima para pisarla y poder ir más arriba, como el cuento del burrito y la tierra. Por favor, busquen ese cuento, es muy bonito. El reto número 3 es el medir todo lo que hago. Nuevamente, nuestra receta inteligente es cómo guardo la información de lo que hago, cómo guardo la información de lo que decido y cómo guardo la información de mis resultados. Esa receta inteligente, al aplicarla al profesional, es mide, mide, mide. Siéntate a medir todo lo que haces para que podamos entender exactamente cómo guardar tu data y de esa forma veamos los resultados y las decisiones que tuviste. Por eso ese reto va a ser muy importante y eso, por supuesto, cuando estamos hablando desde la receta de inteligente, pues tenemos que abordarlo para que funcione. Ahora, esos 3 retos siempre se van a acabar. Siempre voy a entender perfectamente cuáles son las tareas que quiero quitar, siempre voy a verme ya sentado con los talentos y siempre ya voy a estar midiendo lo que hice después de 3 años de aprender a medirlo. Eventualmente esos 3 retos se acaban para el profesional y la implementación necesita buscar un nuevo nivel donde el profesional pueda crear valor. Y por eso el propósito es tan importante. Alinearnos con el propósito que cumple nuestra marca es un camino sencillo y va a ser una gran razón para trabajar con grandes nombres en la industria. Pero si lo vemos como el propósito de una persona, es desde el propósito gigantesco de la compañía, de la organización, de ese big hack gigantesco, esta gran meta peluda que nos guía, yo tengo que entender cómo servir. Y ese cómo servir y ese cómo ser útil se vuelve muy importante en la era de la inteligencia artificial, porque muchas personas explican qué hacen, pero no saben explicar cómo sirven. ¿Yo qué hago? Yo manejo la nómina. ¿Pero por qué es útil eso? No, pues porque yo manejo la nómina. No, porque habilitas a las personas para que puedan alimentar a sus familias y se puedan concentrar en la organización. El entender por qué servimos y por qué somos útiles se alinea con el propósito de la compañía y de esta forma siempre nos ayuda a cómo podemos movernos hacia adelante. El tener estos entendimientos nos ayudan a pasar de las tareas simples, los talentos y la medición a alinearnos con servir el propósito de la compañía y de esa forma siempre ser un perfil valioso que quiera ser conservado dentro de la organización. Ahí está, esos son los 3 primeros pasos que tienen que hacer para implementar dentro de su perfil profesional. Ahora veamos qué pasa a nivel empresario y qué pasa a nivel del líder.